¿Ya? ¿Qué es la glucosa? La glucosa va a ser el resultado final de lo que nosotros consumimos como carbohidratos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? A que todos los alimentos que nosotros consumimos se encuentran compuestos de una manera completa. ¿Ya? Entonces, nosotros para poder asimilarlos, para poder absorberlos, para que se encuentren en nuestra sangre y cumplan las funciones que tienen que cumplir, porque por algo estamos consumiendo esos alimentos, ¿no? Porque tienen que cumplir funciones en nuestro organismo. Entonces, para que nosotros podamos asimilarlos y que cumplan esas funciones, tienen que pasar a ser una forma simple, ya todos los alimentos que nosotros vamos a consumir. Ya, en bioquímica todavía no están viendo glucosa ni proteínas, ¿no? Ya, más adelante lo van a ver, entonces me van a entender mucho mejor. Entonces voy a tratar de explicarles más o menos en palabras simples toda esta parte, ¿ya? Porque cuando lo ven en bioquímica van a ver que este tema es muy bonito y lo van a relacionar con fisiología, ya todo se relaciona, ustedes saben. Entonces, consumimos carbohidratos, díganme qué alimentos tienen carbohidratos, por ejemplo. Exacto, todos saben que tienen carbohidratos, ¿no ven? Entonces, para que nosotros podamos absorberlo, como les dije, tenemos todas estas sustancias, ¿no?, que pasan a través de nuestro tubo digestivo, la misma saliva, el jugo gástrico, todo eso hace que se formen en compuestos simples. ¿Qué compuesto simple nosotros necesitamos? Es la glucosa, ¿ya? La glucosa. Y de esa manera la vamos a absorber en nuestro intestino y ahí va a pasar a la sangre. Entonces, la glucosa, aquí te dice qué pasa a través de las células, porque su función va a estar dentro de las células, no afuera. Ya nosotros necesitamos que nuestra glucosa esté dentro de las células. Pasa a través de difusión facilitada, y ese tipo de transporte ya lo vimos. Entonces ya saben que los transportadores de glucosa, como ya saben, entonces se van a encontrar en la membrana, que son proteínas, ¿no ven? Y van a hacer que van a agarrar la glucosa y la van a meter dentro de la célula, que es donde necesitamos que estén la glucosa. Ahora, hay 5 tipos de transportadores que se llaman los GLUT. Y ahí les puse dónde se encuentran los GLUT. ¿Por qué? Porque la glucosa no se va a transportar de la misma manera en las células especializadas, en nuestros tejidos especializados. ¿Qué quiere decir? No es que les dije que nosotros vamos a absorber la glucosa en nuestro intestino. Entonces, nuestras células intestinales van a transportar esta glucosa de una forma diferente. Y nuestra glucosa en nuestros otros tejidos también se va a transportar dentro de las células de una forma diferente. Entonces, cada GLUT presenta una célula específica donde va a actuar, por ejemplo, GLUT 1, los glóbulos, GLUT 2, hígado, intestino y páncreas. El que vamos a hablar ahorita, el más importante, son los GLUT 2. Ya los demás, ténganlos nomás en cuenta. El GLUT 3 en el sistema nervioso central, el GLUT 4 que ahí te dice dependiente de insulina. Todos sabemos que es la insulina, o alguna vez hemos escuchado de insulina, ¿no? Pero las personas con diabetes, o sabemos que es una hormona. Entonces, ¿qué quiere decir dependiente de insulina? ¿Qué les digo? Que yo necesito que la glucosa esté dentro de mi célula, ¿no ven? Buenas noches, aquí están durmiendo. Ya, entonces, dependo de la insulina en estos 3 tejidos, en el músculo, en el corazón y en el tejido adiposo, que es la grasa, ya saben, para que la glucosa ingrese a mis células. Yo dependo. ¿Qué significa? Que si no tengo insulina, esta glucosa no va a ingresar a ninguna de estas células de estos tejidos. Y finalmente tenemos el glucósido que se encuentra en el intestino. ¿Ya? Entonces, nosotros, digamos, consumimos, yo qué sé, yuca, papa, lo que sea. Pasa todo el proceso de digestión y la absorbemos en forma de ¿qué? De glucosa, ¿no ves? Esta glucosa, ¿a dónde pasa? A la sangre, ¿ya? Cuando aumenta la cantidad de glucosa en sangre, la respuesta fisiológica es que aumente esta hormona, que aumente la insulina. ¿Para qué? Para facilitar y aumentar la velocidad que van a ingresar estas moléculas de glucosa a nuestras células, que es donde yo quiero que esté mi glucosa, ¿no ven? Aquí te dice que la insulina va a actuar en todos los tejidos, excepto, o sea, va a facilitar, va a aumentar la velocidad de transporte, excepto en qué células, en las células hepáticas y cerebrales. ¿Por qué? Porque el cerebro es el órgano que prácticamente necesita más glucosa que cualquier otro tejido, que cualquier otro órgano. Y
sabemos que el cerebro está actuando todo el tiempo, por más que estemos sentados, más bien si están sentados sin hacer nada y atendiendo, es donde más está actuando su cerebro. Igual, cuando estamos haciendo ejercicio, igual va a actuar tu cerebro, ya sabemos el encéfalo y todas las funciones motoras que tiene todo nuestro encéfalo, nuestro tronco encefálico, siempre va a estar actuando. ¿Y qué pasa si yo dependo de la insulina para que ingrese la glucosa a mi cerebro? Exacto, o sea, no es beneficioso, se dan cuenta, porque no todo el tiempo estamos secretando insulina, porque ya vamos a ver ahorita la patología que es la diabetes, que pasa si no tengo insulina, qué pasa si mi insulina no funciona bien, entonces me voy a morir de hambre porque mi cerebro no va a funcionar, porque necesita que ingrese glucosa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función principal? Creo que yo les dije, necesito que ingrese, que esté dentro de las células, ¿para qué? Para que me forme energía, que es la forma en la que nosotros estamos viviendo prácticamente. Y en este ciclo ustedes van a ver un poquito más de bioquímica. ¿Qué pasa? La glicemia, ¿no? La glucosa está dentro de mi sangre. Y yo les dije que yo necesito que esté dentro de mis células, ¿no ven? Pero toda la glucosa que yo consumo, por ejemplo, ahorita consumo una gran cantidad de arroz, pero no toda la voy a usar en este momento. Entonces, pero no se va a quedar en la sangre, no puede quedarse en la sangre, ya eso no es fisiológico. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? La va a almacenar en forma de glucógeno, se llama, ¿ya? En el hígado, aquí se pasa de glucosa a glucógeno, y eso es un ciclo bioquímico, y van a ver que cada ciclo bioquímico tiene su nombre. Y cuidado que se estén confundiendo porque es muy... O sea, es que parecen trabalenguas. Por ejemplo, génesis, saben que es origen, ¿no? Entonces, para formar glucógeno, se llama glucogenogénesis, ¿ya? Y así se va a almacenar en forma de glucógeno. Cuando yo necesite de nuevo glucosa, es decir, yo como ahorita, no la utilizo toda mi glucosa, la almaceno. Pero en 2 horas voy a hacer un poquito de ejercicio, voy a caminar corriendo al micro y necesito esa energía. ¿Y mi cuerpo qué hace? Pasa de glucógeno a glucosa de nuevo porque yo ahora sí la necesito. Entonces ese proceso se llama glucogenólisis. Ya lisis es degradación y génesis es formación. Ya ahorita entonces les estoy dando un poquito de vida con bioquímica, pero como les dije, todo se relaciona, ¿no ven? Entonces, ¿yo dónde voy a almacenar este glucógeno? La glucosa, porque la glucosa, no sé, si les digo cómo se almacena la glucosa, no van a decir en forma de glucosa, ya tienen que decir en forma de glucógeno. ¿Y en dónde? Les voy a preguntar. En el hígado y en los músculos, ¿ya? Y además tenemos otros componentes de nuestro cuerpo que son orgánicos, ¿ya? Que son las proteínas, como les dije, van a ver en bioquímica, las proteínas, los lípidos, que son las grasas. Y mi glucosa también va a tener la capacidad de transformarse prácticamente en grasa, por ejemplo, en lípidos, y se puede almacenar también en el tejido adiposo, almacenamiento de lípidos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función principal? Energía, ¿no? Yo necesito energía, por eso yo soy de glucosa. ¿Y qué es la energía? En molécula, ATP, ¿no? Exactamente. Entonces ya, como les dije, nuestros ciclos bioquímicos, que son mucho más moleculares, que son todo lo que es la glucólisis, van a ver el ciclo de Krebs, que obviamente ya lo conocen el nombre, y la fosforilación oxidativa, me van a dar como resultado ATP. Por cada molécula de glucosa que yo consuma, voy a tener 38 moléculas de ATP, ¿ya? Y bueno, esto ya les expliqué cómo se almacena. Se puede almacenar en los adipocitos y en los hepatocitos, que son las células del hígado, ¿no ven? Ahora sí, cuando tenemos una alteración en el metabolismo, ¿qué es el metabolismo? Van a ser prácticamente todos los procesos bioquímicos que va a sufrir la glucosa, prácticamente, ¿ya? Entonces, cuando yo sufro alguna alteración en este metabolismo de la glucosa, por ejemplo, que mi glucosa no se puede almacenar, saben que es un ciclo bioquímico, ¿no? O que no se puede degradar el glucógeno, es otro ciclo bioquímico. Entonces, hay alguna alteración en todo esto. También va a alterar estos otros elementos orgánicos que les dije. Va a alterar las proteínas y van a alterar los lípidos, que es la grasa, ¿ya? Y va a formar una enfermedad que todos la conocemos, que se llama la diabetes mellitus. Ya hay 2 tipos de diabetes, ya no se van a confundir
descubrir. Una es la diabetes. ¿Qué significa diabetes? Significa que el paciente está orinando más. ¿Ya? Y hay dos tipos de diabetes. Hay una que es la diabetes insípida, que es la que no vamos a ver ahora, que tiene que ver con otra hormona, que es la antidiurética. Y la que vamos a ver ahora es la diabetes mellitus. Ya mellitus por glucosa, ¿ya? Que tiene que ver con la glucosa. Entonces la otra tiene que ver con la insípida tiene que ver con la antidiurética y la mellitus con la insulina, ¿ya? Es para que lo tengas más claro. Entonces, estos dos tipos de diabetes que tenemos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es que mi cuerpo no está secretando insulina, ¿no? Es que cada vez que yo consumo carbohidratos y cada vez que yo consumo glucosa, sí o sí mi cuerpo va a secretar insulina, ¿no? Es como respuesta. Pero en la diabetes tipo 1, mi cuerpo no secreta insulina, mis células no son capaces de secretar, ¿ya? Este se dice que es la diabetes juvenil, ya se da, puede ser por enfermedades autoinmunes. Me van a hacer recuerdo a los que llegaron tarde para que los anoten en la lista, porque si no tienen falta, ¿ya? Y la diabetes tipo 2 te dice que es una menor sensibilidad de los tejidos hacia la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? En la diabetes tipo 2 yo sí voy a tener insulina, mis células sí son capaces de secretar insulina, pero mis tejidos no responden a la insulina, ¿ya? No le hacen caso, es como que viene mi insulina, que sí está presente, y le dice a mi glucosa, metete a la célula. Y la célula no le abre paso, no abre la puerta, no le hace caso, ¿entienden? Eso significa diabetes tipo 2. Y esta también se llama resistencia a la insulina. Asumo que algunos tal vez han escuchado ese término. Y es una de las diabetes más comunes, ya la diabetes mellitus tipo 2, que es resistencia a la insulina y se da en adultos. Hay mucha incidencia, mucha prevalencia. Seguramente alguno tiene un familiar que tiene diabetes, sobre todo la resistencia a la insulina tipo 2, y el principal factor de riesgo que dicen las investigaciones para desarrollar diabetes es la obesidad. Para la tipo 2, para la tipo 1, en realidad como que es causa autoinmune, en realidad siempre hay porcentaje de probabilidad de que desarrolle cualquier tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de mis doctoras nos contaba de que tenía una paciente que prácticamente le dio una infección, digamos, ¿no? Se resfrió. Entonces, este virus hizo que ella haga complejos autoinmunes y desarrolló diabetes tipo 1, digamos que era una jovencita, o sea, prácticamente a nuestra edad. Entonces, por eso le digo, siempre hay una pequeña probabilidad. O sea, no siempre estás inmune a todas las enfermedades, ¿no? Ahora sí, lo que les mandé un poquito para leer en su libro, vamos a explicarlo, no es necesario que sepan tanto detalle, pero si se dan cuenta es un tema muy bonito. Entonces, ¿estos qué son? Estos son los islotes de Langerhans en el páncreas, ¿ya? El páncreas va a estar conformado por acinos. Los acinos van a ser los que me dan el jugo pancreático, ¿no ven? Y los islotes de Langerhans que tienen diferentes células, los que leyeron la primera página que les hice leer en el libro. ¿Qué células tenemos? Tenemos las células alfa, las beta y las delta. ¿No ven? Las alfa me secretan glucagón, las beta insulina y las delta somatostatina. Pero solo vamos a ver hoy, vamos a enfocarnos en las células beta, las que secretan insulina. ¿Quién me dice que otras secretan las células beta? ¿Qué dice el libro? ¿Cuál? Amilina, te dice el libro, ¿verdad? Pero en realidad te dice que es una hormona que no se sabe su función, ¿verdad? Ya, espero que ya y el glucagón, para adelantarnos un poquito, no lo vamos a ver hoy el glucagón, pero el glucagón, si piensan en el glucagón, prácticamente piensan en que hace lo contrario a la insulina. ¿Ya? Ahora sí, síntesis de la insulina. Tenemos, esta es una célula, ¿no? Entonces, tenemos a los ribosomas, que son esas bolitas chiquititas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? ¿Quién me dice? Exacto, ¿ves que sabe? Ya. Entonces, dentro del ribosoma, este tiene el código genético, va a haber una traducción del ARN que te dicen, que significa que el ribosoma va a captar el código genético para la producción de una proteína, y en este caso, pues la proteína es la preproinsulina, ¿ya?
Primero, en forma de preproinsulina. Entonces, estamos hablando de síntesis, estamos hablando de formación. Antes de que se forme la insulina, tengo que decir que se forma la preproinsulina en el ribosoma. Buenas noches. ¿Ya? Después tenemos la preproinsulina. Es la primera preproinsulina, que está compuesta por una cadena A, que es la rosada, una C, que es la verde, y una B, que es la amarilla. Y tiene como un péptido final, ¿ya? Que es el azulito. Después, eso pasa en el ribosoma. Después pasa hacia el retículo endoplásico rugoso, ¿no? Pero el rugoso es el que está rodeado de los ribosomas, ¿no? Entonces pasa este retículo y se va a separar de esa colita azul que les dije, que es un péptido, y va a formar la proinsulina, ¿ya? La proinsulina entonces va a ser la cadena A junto con la cadena B y la C, ¿ya? De esta manera. La proinsulina que está ahí, lo rosado es la A, el amarillo es la B y el verde es la C. Y esas cosas negras, eso se llama puentes, ¿no? Puentes disulfuros, ¿no? Puentes disulfuros, ¿ya? Entonces tenemos ribosoma, preproinsulina, retículo, proinsulina, fácil, ¿no? Y luego va a pasar a el aparato de Golgi, que es ese verde que ustedes ven ahí. ¿Ya? Pasa al aparato de Golgi, ahí dice, pasó al aparato de Golgi, ¿y qué va a pasar con esta proinsulina? Se va a escindir. ¿Qué significa escindir? Se va a cortar, ¿ya? Se va a cortar la parte verde, es decir, el péptido C, es la cadena C. Y si se dan cuenta, como les dije, esas cosas negras estaban uniendo la parte rosada con la parte amarilla, son los puentes disulfuros, significa que esa parte se va a quedar unida. Entonces solo se va a separar la parte C, en cambio la parte A, la cadena A y la B se van a quedar unidas. Y esa es mi insulina, ¿ya? Entonces cuando la corto en el aparato de Golgi, voy a decir que mi insulina está compuesta ¿de qué? De la cadena A y la B. Y aparte me formó otra cosa que es lo verde, que lo vamos a llamar péptido C, ¿ya? Esto tiene una importancia en realidad en la clínica, en la fisiología no mucho, pero en la clínica se utiliza para determinar, es decir, yo le saco a mi paciente una muestra de sangre y le pido péptido C. Y yo así determino si mi paciente está sintetizando insulina. Ya, porque a veces no puedo determinar directamente si es que hay insulina en la sangre, porque la insulina va a actuar directamente en mis tejidos, pero el péptido C sí se va a quedar un tiempo más prolongado en la sangre, y así yo determino si mi paciente está produciendo o no insulina. Entonces, hice, ¿no? Preproinsulina, ¿en dónde? Ribosoma. Hice proinsulina, ¿en dónde? No. En réplica, ajá. Luego hice insulina y péptido C, ¿en dónde? Exacto. Y ahí recién voy a empaquetar esto de forma diferente. Empaqueto la insulina en bolitas y empaqueto el péptido C, ¿ya? Ahora, si están empaquetados, son esos circulitos que ven, esa es la insulina, ¿ya? Esta parte es muy bonita y yo digo que sí se la aprendan, porque cuando avancen ya sea fármaco, bueno, sobre todo fármaco, ¿no? Que te pide mucha fisiología. O sea, yo les digo a ustedes siempre que tienen que aprender bien cómo funciona el cuerpo humano normal, porque si no, no van a entender cómo funciona el cuerpo patológico, ¿ya? Y no van a saber qué medicamentos yo le voy a dar para solucionar mi problema al paciente, porque eso es lo que vamos a buscar en un futuro. O sea, yo sé que ahorita les suena un poquito lejano porque están en segundo año, pero podemos tener una visión más a futuro y el doctor se las da. Yo creo que se las da porque a nosotros, por ejemplo, yo les digo que nos dijo que en la práctica les tomemos evaluación como si ustedes tuvieran un paciente delante. Hay que ver cómo la vamos a hacer, todavía no nos indicó muy bien. Pero, como les digo, el doctor les quiere dar ese enfoque de doctores. En cambio, si solo vemos la teoría, bueno, yo por ejemplo, más que todo, solo vi la teoría y también es muy bonita, pero también le podemos dar ese enfoque desde ahora, desde que ustedes están en el segundo año, para que podamos ser mejores profesionales, ¿verdad? Entonces, de nuevo, células beta, eso todo pasó dentro de los organelos, ¿no? Vimos el ribosoma, el retículo y todo. Ahora, la insulina ya está empaquetada dentro del citoplasma. ¿Y cuál va a ser mi estímulo para que yo secrete insulina? ¿Qué les dije? Hay un aumento de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, imagino que toda mi sangre está llena de glucosa y
les dije que el transportador que vamos a ver hoy va a ser el GLUT2, que a ese le toman importancia. Este GLUT2 se encuentra en el páncreas. ¿En qué parte específica del páncreas? En las células beta, ¿no ven? Del islotes de Langerhans. Este GLUT2, me acuerdo que mi doctora siempre decía, que se encuentra siempre abierto, ¿ya? Es como una puerta que siempre está abierta, entonces siempre que haya un aumento de glucosa en sangre, este va a dejar pasarlo, siempre está abierto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa intracelularmente para que yo secrete? Ingresa la glucosa y ustedes me pueden decir, pasa simplemente oxidación o los procesos bioquímicos para formación de ATP, y yo con eso me quedo tranquila, ¿ya? Pero si quiero profundizar un poquito más, entonces puedo decir que de la glucosa pasa por la enzima glucosinasa, pasa a ser glucosa 6-fosfato. Eso ya lo van a ver mejor en bioquímica. Y en realidad esto es como que, o sea, así, pero a la cuarta parte de lo que en realidad es el ciclo, porque te da 1 millón de nombres, te da un montón de formas en las que va a pasar la glucosa hasta que llegue a ser de verdad ATP. Entonces, enzima glucosinasa, glucosa 6-fosfato, oxidación, si me dicen esa palabra igual me quedo feliz, pasa por el proceso de oxidación y forma ATP. ¿No ven? Que es como yo quiero que esté dentro de mi célula. Este ATP, ¿qué va a hacer? Va a cerrar mis canales de potasio, ¿ya? ¿Y el potasio tiene carga positiva o negativa? Positiva. Y si yo estoy diciendo que cerré mi canal de potasio, como ustedes están viendo, el canal de potasio en realidad está haciendo que salga el potasio. Entonces, en reposo, digámoslo así, mi potasio está saliendo. Pero yo lo inhibo y va a ingresar, o sea, va a tener mayor carga intracelular positiva o negativa. O sea, positiva, porque fisiológicamente estoy eliminando mi carga positiva, pero si yo cierro ese canal, entonces se va a concentrar más cantidad de potasio dentro de mi célula, ¿no ven? Y la concentración de potasio, ¿qué carga tenía el potasio? Positiva, entonces va a aumentar mi carga positiva intracelular, ¿no ven? Entonces se hace más positivo. ¿Y qué significa eso? En potencial de acción. Ajá, despolarización, ¿lo ven? Y gracias a la despolarización, siempre tiene que haber una función en la que se despolariza, porque si no, se despolariza. ¿Y qué me va a hacer? ¿Qué yo estoy buscando con que se despolarice mi célula? Abrir estos canales de calcio, ¿ya? Este canal de calcio abierto, el calcio va a ser la razón por la que mis vesículas que ya se encuentran formadas por mi empaquetamiento de la insulina, que ya está empaquetada, va a excretarse. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre, ¿ya? Entonces, tenemos 4. Glucosa, ATP, potasio, calcio, ¿ya? Esos 3. Sí o sí me tienen que mencionar. Si yo les digo cómo se secreta la insulina, esos 4 personas, palabras, sí o sí me tienen que mencionar, ¿ya? Sí o sí la glucosa, porque hay un aumento de glucosa, ya sabemos, por oxidación o por procesos bioquímicos, voy a decir en el examen, forma ATP, sí o sí tienen que utilizar la palabra ATP. Y tienen que utilizar potasio, cierra los canales de potasio, y bueno, ya me despolariza, y la última, calcio. Abre los canales de calcio, ¿ya? Y esa va a ser la razón por la que yo voy a secretar insulina en mis células. Y finalmente los efectos de la insulina, ¿ya? Bueno, esto no creo que les pida, pero si se dan cuenta lo podemos simplificar, ¿ya? La insulina, a ver, ya les dije cómo se secreta la insulina y por qué es importante. Porque hay una enfermedad que dice que no se puede secretar insulina, ¿ya? Si las células beta, por alguna razón, a veces hasta se destruyen por enfermedades autoinmunes, el mismo cuerpo las destruye, ¿ya? Y hay otra enfermedad, o sea, el diabetes tipo 2, que me dice que no es culpa de la insulina, hay insulina, es culpa de los tejidos, ¿ya? Que no están respondiendo bien, que no están siendo sensibles a la acción de la insulina. Entonces, ¿qué pasa en los tejidos? Eso que ven azul de arriba es la insulina, ¿ya? La insulina se va a unir a nuestro receptor, ¿no ven? Todas las células que responden a la insulina sí o sí tienen que tener un receptor de insulina, ¿ya? Que es lo verdecito,
¿ya? Mi receptor, ¿de qué está compuesto? De esto verdecito que es el alfa y esto que es beta, y esas S se llaman puentes disulfuro, ¿ya? Pero en sí todo eso es el receptor que se encuentra en la membrana. La insulina se une a mi receptor, la parte alfa. ¿Qué puedo decir? Que se fosforila. ¿Ya qué significa fosforila? Que gana un fosfato. Fosforila la porción alfa, fosforila la porción beta. ¿Y qué quiero con eso? Activar la enzima tirosinasa, ¿ya? Y la tirosinasa va a actuar en lo que dice ahí, sustratos de los receptores de insulina. Y recién estos sustratos van a ser los que me van a producir las funciones de la insulina dentro de cada célula, ¿ya? Y para no complicarnos mucho, ahí solamente te dice en qué función va a tener síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, expresión genética, crecimiento genético y obviamente también síntesis de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que estas van a ser las funciones de la insulina en los tejidos, ¿ya? Así, para hacerlo más simple, porque en realidad la insulina tiene muchas funciones que en realidad son un poco más bioquímicas y no quiero confundirlos ahorita, ¿ya? Pero aquí ya estamos viendo que es lo esencial que quiero que vean, cómo la insulina va a actuar en el receptor y cómo todo esto produce una serie de reacciones enzimáticas para que cumpla sus funciones. ¿Se entendió? La determinación de lo que vamos a hacer hoy es la determinación de glucosa en sangre, ¿ya? Yo para determinar mi glucosa en sangre puedo hacer lo que se llama la prueba de glucosa basal, ¿ya? Que es que yo voy a tomar una muestra de sangre a mi paciente, pero este paciente tiene que estar sí o sí en ayunas, ¿ya? Esa es la prueba de glucosa basal. Soy mi ayuna. Y la prueba de tolerancia a la glucosa significa Claro. La curva de tolerancia a la glucosa significa que yo primero le voy a hacer la primera muestra a mi paciente en ayunas y le voy a dar azúcar, ¿ya? Le voy a dar, ¿cuánto es ahí? 1 gramo de glucosa por kilogramo de peso del paciente y voy a volver a tomarle la glucosa. Pero esta glucosa sí o sí va a aumentar, no es porque le estoy dando azúcar, pero solo tiene que aumentar 40 miligramos por decilitro. Y vuelvo a tomarle la glucosa a las 2 horas. Ya eso me tiene que explicar, pero no qué es prueba de tolerancia. Hago una muestra a mi paciente en ayunas, le doy 1 gramo por kilogramo de glucosa para hacer la siguiente muestra y vuelvo a hacer la siguiente muestra a las 2 horas. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a esperar en este estudio? Como les dije, cuando le dé la glucosa que aumente 40 miligramos de decilitro. Y a las 2 horas que ya vuelva a ser normal, como ven en la curva roja. A las 2 horas ya volvió a su valor normal. En cambio, la verde, que es un paciente que tiene diabetes, siguió súper aumentada a las 2 horas y además que no inició en valores normales, inició en 140, que eso es un valor de diabetes. Aquí está. Y esta es la tabla que yo les envié al grupo, porque sí o sí la tienen que saber. Ahorita que vamos a hacer la prueba de glucosa, ¿cuándo voy a ver si mi compañero tiene signos de diabetes o no? ¿Entienden? Estos son los valores. Tiene que ser en condiciones normales menor a 100 miligramos de decilitro. Y previamente de 100 a 125. Cuando empieza a ser desde 126 para adelante, ya estoy hablando de diabetes. Pero aquí tengo que tener mucho cuidado. No es que ahorita, si me sale a mi compañero 128, digamos, le voy a decir, ay, tiene diabetes. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad este solo es un parámetro para determinar diabetes. Ya no solo por esto vamos a saber si nuestro compañero o paciente en realidad no podemos diagnosticarlo con diabetes solo con un parámetro. ¿Ya? Necesitamos otros parámetros para el diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para diabetes? Glicemia en ayunas mayor a 126. ¿No ven? Tolerancia o curva de tolerancia a la glucosa en sangre a las 2 horas mayor a 200 miligramos de decilitro. Entonces necesito, ya estoy hablando de 2 estudios, no solo uno para diagnóstico, sino 2.
Ahora, otro más, 3, hemoglobina glicosilada, que creo que nadie, ¿alguien escucha hablar de eso? Las de Gallo. Ya, el tercer parámetro, hemoglobina glicosilada, que es, a ver, para no complicar, es que chicos, es un tema muy largo y hay muchas cosas de las que hablar. ¿Saben qué es la hemoglobina? Es una proteína, ¿verdad? En la sangre. Y cuando hay mucha glucosa en sangre, en palabras así bonitas, la glucosa carameliza las proteínas. Carameliza esa hemoglobina. Y este examen, ¿qué me va a hacer? Me va a determinar qué cantidad de hemoglobina está caramelizada. Entonces, ¿para qué es la hemoglobina glicosilada? Es para determinar cuánta glucosa hubo en sangre en 3 meses. ¿Por qué? Porque los pacientes son tan vivos que ese día que se tienen que hacer su prueba de glucosa no comen nada. Entonces, el azúcar les sale perfecto. Pero ya vemos con la hemoglobina glicosilada que en los últimos 3 meses su glucosa estuvo súper elevada, ¿ya? Y el último criterio son síntomas, signos y síntomas de la diabetes. ¿Ya? Polidipsia significa aumento de sed. Después, poliuria, está en ese orden, ya en ese orden aparecen los síntomas. Haz una pregunta, perdón. Por ejemplo, hay las personas ahí se hacen el examen de glicemia, hay algunos doctores que los hacen tomar, no sé, una limonada con mucha azúcar. Eso es para ver si se les sube el azúcar, pero hay otros que no, porque dicen que obviamente si tomas la limonada con mucha azúcar se te va a subir, pero ellos dicen que es mejor, o sea, los otros también dicen que es mejor para ver si, porque si no tenés diabetes, supuestamente no se te debería de subir. Entonces, aquí no hace caso. Ya, esa es la pregunta que todos nos hacen. Pero ¿a qué me refiero? Cuando hay dos criterios médicos diferentes, cada uno parece tener la razón, ¿ya? Y eso no es solamente diabetes, en realidad es en casi todas las enfermedades que van a haber. Pero, si me preguntas a mí, yo te diría, depende de qué criterio está usando cada doctor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un doctor por ahí solo me quiere medir la glucosa basal en ayunas y el otro ya me está midiendo la curva de tolerancia. Él me va a medir cada 2 horas, cada hora, y sí me va a hacer la curva y me va a determinar cuánto tiempo estuvo mi glucosa elevada. Entonces, si mi glucosa empezó a elevarse cuando yo consumí ese azúcar con limón y después aquí de 4 horas sí elevada, significa que no hay insulina o la insulina que se está secretando no sirve. Eso significa prueba de tolerancia, ¿entienden? Pero si yo solo quiero determinar mi glucosa ahorita, como tú dices, no quiero que se eleve, quiero ver cómo está ahorita. Entonces, solamente le hago la prueba en ayunas. Y sabes que hay otro criterio más que también dice que mi doctora, por ejemplo, la doctora de fármaco dice, pero ¿por qué le hacen prueba en ayunas si el paciente casi nunca está en ayunas, casi siempre comió algo? Entonces yo tengo que ver en la realidad, en su día a día, cuánto está su glucosa. Entonces, por eso les digo, hay muchos criterios diferentes y tienen que ustedes estudiar para ver cuál van a usar y cuál no, y para qué sirve cada uno. Y cómo tomarlo en cuenta. Ya, para que no nos retrasemos mucho que la pérdida. Ya, polidipsia, les quería explicar la razón de cada síntoma, pero no va a dar tiempo ya. Polidipsia es aumento de sed, poliuria, como les dije, diabetes, aumento de orina, orino mucho. Polifagia, tengo mucha hambre. ¿Por qué? Porque necesito energía, ¿verdad? Mucha hambre y pérdida de peso. Porque yo voy a utilizar mis reservas de grasa para formar energía y también mis reservas de proteínas que están en los músculos. Entonces pierdo todo ese peso para formar ATP porque mi glucosa no me está dando ATP, no está ingresando a mis células. Y bueno, estas son las consecuencias, ¿no?, de las que sabemos que pueden producir cáncer. Una persona con diabetes tiene mayor probabilidad, tiene prácticamente el doble de probabilidad de morir, ya, prácticamente, de una persona que no tenga diabetes, y tener otro tipo de enfermedades, tener accidentes cardiovasculares, cardiopatías, neuropatías, lo que conocemos como el pie diabético, la retinopatía diabética que causa ceguera, insuficiencia renal y millón. Ya, ahora sí. Gracias. Estos son los glucómetros, ¿ya? Uy, un asiento. Saco mi glucómetro. Ya, ¿qué tenemos aquí? Lanceta. ¿Todos alguna vez usaron una lanceta? No. Ya, entonces ahorita vamos a usarlo. Ya, esto es para pinchar, va a producir una punción en el dedo y que queremos que haya una gota de sangre. Ya vamos a tener cuidado. Esto, como les dije, ¿alguien vio el guardián?
está ya. Esto lo van a botar en ese bote rojo de ahí, en esa caja roja, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a sacarlo, tiene una tapita, sacan y ahí tiene la punta, ¿no ven? Lo uso y lo vuelvo a poner en la tapita para que no esté a la intemperie la aguja y lo boto ahí y así veo que lo botan en el piso, veo que lo botan en los basureros, están muertos ya. Y las torundas las voy a poner en el bote rojo, ¿ya? Porque va a entrar en contacto con la sangre, no importa si... porque voy a utilizar las dos, voy a utilizarla con sangre para hacerla con alcohol para hacer la antisepsia y la sin alcohol, ¿ya? Y esto de aquí son las tiras, igual tengo mucho cuidado con las tiras. Después de usar cada tira, igual la voy a botar en el guardián, ¿ya? Ahora sí. Primero, voy a preparar mis materiales, ¿no? Necesito torundas con alcohol para hacer la antisepsia, necesito una lanceta, y necesito torundas sin alcohol, ¿ya? Le pongo mi guante. Ya, van a tener cuidado con la función. Ajá. ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes un lunar? Ya, ¿qué hago? Preparo mi material, ¿no? Saco una tira. La parte negra de la tira va a ser la que va a ingresar en... ¿dónde está? Aquí. En esta parte, ¿ya? Esta parte gris, la parte gris. Parte negra, parte gris, ¿ya? Y si se dan cuenta aquí del otro lado, en la punta tiene como un agujerito. Sí. ¿No? Esa va a ser la parte que va a aspirar la gota de sangre, ¿ya? Primero, preparo. Se enciende. ¿Ya? Hago la antisepsia de adentro hacia afuera y como es súper chiquito el dedo, entonces la voy a poder hacer muy fácil. Abro la lanceta. ¿Ya? Y aquí la van a volver a pinchar cuando termine, ¿ya? Hago la función en la porción externa. Entonces, esta lanceta. Y ahí sale la sangre. Wow. Tienen que decir que pongan la prueba. ¿Cómo se llama el que es la Hay una que es automática. ¿Estás sin batería, chicos? Se está desangrando, ponen. Su medidor Prodigy está encendido. Por favor, espere. Por favor, Ahí está. aplique la sangre a la tira de prueba. O sea, así me tenía que ir. No por abajo. Bueno, chicos. Otra vez. Espérate. No, ya no sale. Espera. De adentro hacia afuera. Ouch. Tiene sangre esa chica. Bueno, que ya sepa tiene que ir. Tiene que hacerla de la punta. Por eso. Pero no absorbe. Ahí Ahí está. está. Efectuando la prueba. Ya está. Y ya espero. Glucosa sanguínea 73 miligramos por decilitro. Y la lanceta la pongo ahí. Y así la voy a botar. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cómo te llamas? Ahora, ¿desayunaste? No. Ya. La glucosa basal de Evelyn es de 73 miligramos de decilitro. ¿Está normal? Sí. Está normal. Y ahora esto me lo van a botar en el guardián. ¿Ya? ¿Alguna duda? Este no tiene batería.
Eso tiene que, cuando, no tienen que prenderlo, ya no hay ningún botón. Cuando diga está prendido, dice espere, ¿no ven? Y cuando diga recién ponga la muestra, ahí recién tienen que poner la muestra, ¿ya? Entonces ahorita solo vamos a trabajar con 2 glucómetros. Y, Ah, sí. ay, Entonces, las personas que desayunaron, la glucosa va a estar más alta. ¿O sí, tendría que estar más alta. Si no, ya tienen problemas de hipoglicemia. ¿Quién desayunó? Hiperglicemia significa que aumenta, ¿no ves? La glucosa en sangre. Hipoglicemia significa que disminuye. Y también es preocupante. O sea, si su paciente viene con una hipoglicemia, no significa que está más saludable. Tiene que estar dentro de un parámetro específico. Por ejemplo, si está, como le digo, si su compañero hubiera desayunado y su glucosa está en 73, eso no es normal, porque les dije que tiene que aumentar mínimo unos 40 miligramos por decilitro, ¿no ven? Entonces estamos viendo que nuestro paciente tal vez está secretando mucha insulina, o tal vez no consume, no tiene las reservas adecuadas de glucosa, entonces hay muchas probabilidades, ¿ya? Ah, sí, pero ¿cómo sabemos que en un tiempo adecuado? Porque ahorita el no desayunar es un ayuno que se hizo desde que se duerme hasta que se levanta y viene acá. no cené? Pero ¿Cuántas horas son el ayuno? El ayuno, se podría ver. el ayuno normalmente son de 6 a 8 horas. Adiós. Ayuno se para podría adelante. ver, saber cuándo un paciente está realmente bien o no. No ¿Qué? sé, O sea, si haya Oh, comido algo, resumen. ¿cómo identificar o cómo saber si alguien... ¿Cómo ver un valor normal? Pero un paciente... Oh, chano. ¿Quieres saber en cuánto tiempo desde la cena hasta el desayuno? En resumen, saber cuándo hacer la prueba a un paciente, pero... ¿Cuántas sin horas ayuno. tiene que estar sin? Ajá. Eso, ¿no? De 6 a 8 horas. Pero es normal que sí, está bien, 6-8 horas. A ver, hágame. Generalmente te dicen que le cedes y que duermas y que ya vayas, porque las pruebas de sangre te las hacen. Elías tipo quiere que 6, la 7 ponchen, de la ¿eh? mañana. Elías, ¿eh? Ah, sí. A mí hágame yo que desayunar a ver si sube. ¿Ya quién? Yo desayuné, a mí hágame. Ya una más. Ya. Ya unas 2 más. Recontra desayuné. Yo sí, Yo, si vos comida, ya. hago que saber. ¿Vos qué sabes? Te comió nada. Y ahora sí. Espera, ¿quién me hace el favor de votar? Yo lo voto y ¿Quién después me tiene hacen. guantes? ¿Trajeron sus guantes? No. ¿Me pueden hacer el favor de votarme en el guardián, por favor? No tiene aguante. Lo vas a agarrar y con el otro lo vas a abrir. Ahora sí. No, me ayuda. Ahora sí vamos a fingir que tengo un paciente, ¿no? Entonces, como yo les dije, ¿cómo hago mi trato con el paciente? Tengo que ser empático, tengo que presentarme, tengo que generar confianza, ¿no? Entonces me presento. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Y Diana, ¿no ven? Me presento, no sé, digamos, soy la doctora, digamos, nada más a fingir que somos doctores. Soy la doctora Melanie Espinosa y en esta ocasión yo le voy a hacer la muestra de sangre para que podamos hacer el laboratorio correspondiente, ¿no ven? Entonces le vamos a hacer una pequeña punción, va a sentir un dolor instantáneo, pero solo vamos a necesitar una pequeña gota de sangre, ¿no ven? Preparo, ¿qué les digo? Primero preparo el material, ¿no ven? La parte negra con la parte gris. Ah, sí, creo que eso no hay colocado completamente. Porque después del vuelo va a comenzar y hasta que pinche tiene Ya ha sido usada. Ya se usó eso. sí, Tienes que encenderlo primero y esperar a que la indicación. medio colocarlo y después a la hora que va a colocar la sangre y apretarlo. Ahí. Ya, ahora vamos Sí. a ponerlo ahí. Porque no demora nada. Su medidor Que se Es prende. que igual. No. No importa. No importa. sí. Ya, ponlo ahí. Ahí te refieres, ¿no? Sí. Para que, ajá, No vuelva a reiniciarse. para que lo hagamos más rápido. Sí. Entonces, agarro una toronda con alcohol, hago el antisepsia, de adentro hacia afuera, abro Sí, tu y la conciencia. Z y hago la punción. No. Sí,
Sin piedad. Uy, no está bien. Más No fuerte. tenés. Está fuerte la puerta. Es una línea. Como línea. Dale poco a poco. Paciente no apto para la prueba. ¿Cómo se le llama? Ay, no, chico, no le Ah, quiero. en el centro. No va a ser. ¿La tienes? ¿Cómo está viva? ¿Cómo está viva? La comida. Por favor, espere. Por favor, aplique la sangre a la tira de prueba. Efectuando la prueba. Aquí en la punta van a hacerlo de manera vertical ya para que absorba. ¿Sí? ¿Sí? Prueba mal realizada, chicos. ¿Desayunó o solo? Yo recontra desayuné. Solo volvió la comida, ¿no? Ya, esto es una Se nota. prueba mal realizada. La leyó mal. Ajá. ¿No faltaba más sangre? Sí. Elías. No marca eso. Ajá, que no marcó, no marcó. Bueno, es una prueba mal realizada. Elías, auxilia. Elías. Elías tiene harta sangre. Ya. Siguiente. Elías. Pero mal, Elías está muy blanquito. Yo me reservé. así. Yo me reservé. Me seré para usted, ¿sí? Puse, yo sigo. El que Elías ya estaba desde el domingo preparado. No como Me seré para usted. Entonces, preparo mi material. Agarro el material. Esperamos hacer la Elías ya. Hacemos la. Wow, está muy blanca. Hacemos la tríceps. De Ya. adentro hacia. No hay que estar sentado. No importa. Bueno. A ver, Elías. No mire. Todavía no se prende. Tienes que apretar. Pero hay que esperar que salga la gota de sangre. Ya se coaguló. Sangre. Sí, tengo. Ya se coaguló. Tiene frío. No, con cuchilla. Ausi, no tiene el cosito de Ausi. No tiene el cosito ese que pincha. Ahí la maquinita tiene como una tirita que sale el pinchazo. Eso sale. Ajá, ese es otro. O sea, no lo tiene. ¿No lo tiene? Ahí está. Solito se puso. Mami. Vino. Limpiate con una taruga. 108. Y le doy a mi paciente, le digo que No. mantenga apretado. ¿Ves que no? con Ahora desayunó. No desayunó. Pero Elías es feliz. ¿Desayunar? No desayunar. Ahora sí estoy. ¿Y cómo guardan? Así la van a guardar ya. Amputación. Nada más, Ausi. Y la saco. Y se apaga. Automáticamente no tengo que prenderlo ya. Ahora necesito que vengan personas a hacer y personas voluntarias. Yo quiero hacer Ausi.